Al Señor, si tú le vas a dar una ofrenda de palmas al Señor, dáselo como Él merece, con toda gloria, todo júbilo, toda alegría, todo contentamiento, sabiendo que Dios está aquí. Su Espíritu Santo está aquí. Los niños pasan a su escuela bíblica, amén, donde se les enseña la palabra de Dios. Vamos a la palabra del Señor, vamos a Mateo capítulo 13. Puede permanecer sentado. Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno, ¿verdad? Estar en la casa del Señor. Amen. Yes. Thank you. Qué bueno dar gracias, gloria y honra al dador de la vida. Amén. 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 Vamos a estar hablando del sembrador. Amén. Mateo capítulo 13. Dice la palabra de Dios: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, en la orilla, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y voy a hacer una pausa. En esta tarde, porque estamos a las 2:40 de la tarde, somos cada uno de nosotros candidatos para recibir el conocimiento y la revelación de Dios. Estamos nosotros preparados para recibir el conocimiento y la revelación que Dios nos da en su palabra. ¿Saben que la palabra de Dios es la verdad? Que cuando la palabra de Dios es hablada a nuestros corazones, esa palabra tiene que producir en nosotros una transformación, un cambio, para que nosotros demos frutos en Él. Amén. ¿Sabías que Dios nos evalúa todos los días? Amén. Que Dios nos está mirando todos los días y constantemente nos evalúa. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Que cuando Dios nos evalúa, no nos evalúa como evalúa el hombre. Amén. Por eso David clamó cuando necesitaba ser reprendido. Dios le dijo: ¿qué quieres? ¿Que el pueblo te juzgue o yo? No, Dios, tú júzgame. Amén. Júzgame tú, porque el pueblo no tiene misericordia. Tú sí. Aleluya. Así que vaya Dios. Amén. Amén. Dios conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros deseos, conoce cada cosa que hacemos, cada cosa que anhelamos. Lo que no está en nuestra boca todavía, ya el Señor lo sabe. Aleluya. Así que, ¿qué quiere darnos el Señor? ¿Qué quiere Dios dar a tu vida y a mi vida? Él quiere darnos dirección espiritual. Amén. El Señor siempre quiere dirigirnos, ¿para qué? Para que hagamos lo correcto. Amén. Él quiere sembrar en nosotros su verdad, su palabra, su perspectiva celestial, lo eterno, los propósitos eternos de Dios. Nosotros somos capaces de recibir la verdad de Dios. Santo. Somos capaces de recibirla y aplicarla a nuestras vidas. Alabado Dios. Somos capaces de cumplir sus propósitos, caminando en su voluntad y manifestando su gloria. Somos discípulos de Jesucristo. Amén. Aleluya. Nos interesa conocer de Jesús. Nos interesa saber la voluntad de Dios. Nos interesa conocer más a nuestro Padre Celestial. Usted sabe que un discípulo es uno que busca aprender. Un Amén. estudiante. Amen. Nosotros somos discípulos de Jesucristo. Amén. Y nosotros buscamos aprender ¿de quién? Cristo. Del Mesías, del Maestro, Rabí. A Jesucristo se le llamaba Rabí. ¿Por qué? Porque era un maestro de la palabra y era el maestro de los maestros. ¿Verdad? Amén. Amén. Entonces, ¿qué hace el discípulo? Busca aprender con el fin de ¿qué? De implementar lo aprendido a su vida. Amén. Nosotros como discípulos de Jesús buscamos aprender de Jesús para que eso aprendido lo pongamos en práctica en nuestra vida. De Jesús. ¿Y qué tenemos que aplicar? La palabra, las enseñanzas de Jesús. Los discípulos de Jesús buscan cumplir y seguir los propósitos del Maestro. Amén. Buscamos día a día manifestar el carácter de Jesús en nuestras vidas. Y Amén. vuelvo y pregunto, ¿somos candidatos para recibir el conocimiento de la verdad de Dios? ¿Somos candidatos para recibir la revelación de Dios? ¿Quiere
porque Él sabe que nosotros vamos a producir buen fruto. Aleluya. Si Dios está buscando en quién depositar su unción, su poder, su Espíritu Santo, nosotros somos los candidatos para Él invertir en nosotros. Poderoso Dios. O, ¿verdad? Viéndolo en el mundo financiero, en el panorama secular. ¿Acaso usted va a invertir? Hago pausa. ¿Estamos bien? Hago pausa para que no se me distraiga. Aleluya. Que siga adorando a Dios. Amén. Arlet siempre está activa. Amen. Pray. Yes. Alabado Dios. Thank you, Jesus. Qué lindo Dios. Glory to the living God. Thank you, Lord. Los discípulos del Señor buscan seguir sus propósitos. Dios quiere invertir en cada uno de nosotros. Y retomo, ¿acaso nosotros vamos a invertir en la bolsa de valores que está por el piso? No. ¿Acaso usted va a invertir sabiendo que no va a dar frutos en algo que no va a dar frutos? Amén. No. ¿Verdad que no? No. Pues Dios tampoco va a invertir en alguien que sabe que no va a dar frutos. Santo. Así que nosotros tenemos que estar bien claros en quiénes nos... Aleluya, eso es galletita. Amén. Nosotros tenemos que estar bien claros en qué. En que le servimos a un Dios todopoderoso. Amen. En que le servimos a un Dios que tiene el poder para hacernos a nosotros producir frutos agradables a Él. Amén. Amén. Un poquito antes, en Mateo 12:50, Jesús está, ¿verdad? Dice la palabra que hablaba entre la gente, estaba su madre, sus hermanos, ellos estaban afuera y querían hablarle a Jesús. Estaba su madre, sus hermanos. Sabemos que cuando están nuestros padres y nuestros hermanos hay una familiaridad. Y si yo voy a ver a mi hermana, yo digo, no, dile a mi hermana que yo estoy aquí. ¿Verdad? Aleluya. ¿Tienen hermanos? Sí, Señor. ¿Tienen hermanos? Amén. Sí, Señor. ¿Tienen familia? Sí, Señor. Tienen padres, ¿verdad? Así que sí, bueno, los que ya han partido con el Señor, pues están en su morada. Pero sabemos que si yo tengo a mi mamá en un lugar o a mi hermana en un lugar, dile a mi mamá que su hija está aquí, que yo quiero ir a verla, que me dejen entrar, porque había mucha gente. Pero ¿qué sucede? Le dice, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y respondiendo al que le decía esto, Jesús le dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Él no le dijo, sí, deja que pasen. No. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son sus hermanos? ¿Y quiénes son mis hermanos? Aleluya. Y él extendió sus manos. Él extendió sus manos. Amen. Él no dijo, ella es María, mi madre, y ellos son mis hermanos. No. Él extendió sus manos y señaló a muchos. Y le dice, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Amén. Así que Jesús le dice, estas personas que aprenden, que implementan lo que yo enseño, son mis hermanos, son mis hermanas, son mis madres, ¿verdad? Cuando Jesús termina eso, comienza la parábola del sembrador. Entonces le dice que, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Aleluya. Jesús va a desafiar a todos los oyentes. ¿Con qué? Con esta palabra. Aleluya. Cuando el Señor nos habla, el Señor desafía nuestro corazón. Santo. El Señor nos desafía ¿a qué? A que caminemos en su voluntad. Amén. Dice que nosotros tenemos que demostrar ser buenos candidatos para poder recibir su revelación y poder dar buenos frutos. Amén. Que Él pueda ver en nosotros una persona en que Él quiere invertir, Él quiere guiarnos, Él quiere dirigirnos, Él quiere poner su revelación, su perspectiva divina
con el fin de que produzcamos muchos frutos en Él. Amén. Entonces, en aquel día, ahí surge una oportunidad. Una oportunidad de Jesús hacia el oyente, para que nosotros recibamos. Dice que Jesús salió de su casa y se sentó junto al mar de Galilea. Entonces, ¿qué dice? Que había mucha gente. Aleluya. Había mucha multitud, ¿verdad? En cada momento Dios siempre nos va a presentar una oportunidad espiritual para que yo responda de una manera que le agrade a Él. Amén. Todos los días de nuestra vida Dios nos presenta oportunidades espirituales para que nosotros respondamos de una manera que le agrade a Él. Amén. ¿Para qué? Para que Él cumpla sus propósitos, para que traiga gloria a Dios, honra a Él y que testifiquemos que ciertamente Él es el Señor y dueño de nuestra vida. Amén. Cuando Dios nos presenta estas oportunidades, ¿cómo respondemos? Para pensar. Aleluya. En este mismo lugar, Isaías profetizó que la luz empezaría a brillar, que la revelación iba a ser traída. ¿Y quién es esa luz que brilla? Cristo. Aquí Jesús está en la barca, muchas multitudes están reunidos, pero ¿sabe qué pasa? Que Jesús estaba en la barca y la gente estaba en la orilla. Santo. ¿Y qué significa eso? Que estaban lejos. Distancia. Había una distancia entre ellos, había una lejanía entre la multitud y Jesús. ¿Por qué había una lejanía, una distancia? Porque dentro de ellos su corazón estaba bien lejos espiritualmente de Jesús. Y Aleluya. Jesús le trae esta parábola para poder explicar el porqué de su lejanía. ¿Por qué sus corazones están tan lejos de mí? Se lo voy a explicar con esta parábola. Qué espectacular, ¿verdad? Aleluya, poderoso. Qué lindo. Yo me hubiese metido en la barca. No, Señor, yo me voy en la barca contigo. Y te escucho ahí. Pero el Señor siempre llega a tiempo. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Dice, Jesús hablaba en parábolas. ¿Y por qué Jesús hablaba en parábolas? Una parábola es un relato corto de la vida, contado en analogías para ilustrar una verdad espiritual. Una parábola es una declaración, es una ilustración, es una demostración, es una historia. Y la palabra parábola viene del origen gobierno. Que las parábolas de Cristo tienen que dirigir nuestra vida. Aleluya. Es una historia terrenal con un significado celestial, espiritual, divino. Amén. Así que el sabio, el que quiere agradar a Dios, va a saber que las parábolas de Jesús van a gobernar sus vidas. ¿Por qué? Porque Jesús tiene señorío de nosotros. Amén. Amen. Thank you, Lord. Y esta es una de las ocho parábolas mayores que Jesús trae del reino de Dios. El sembrador salió a sembrar. La semilla en esos tiempos se arrojaba abiertamente y donde cayera, pues iban a permitir que la tierra, por naturaleza, tomara su curso. Y nos explica Jesús que parte de esta semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves, la comieron, y parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó en espinos, entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Aleluya. Así que Jesús está comenzando esta Alabado historia Dios. Thank you, y Jesus. dice, el sembrador salió a sembrar, fue a hacer su trabajo y lanzó la semilla. ¿La semilla qué es? La palabra de Dios. Amén. Amén. Dice que parte de estas semillas cayeron en el camino, que ese es un lugar por donde uno camina, por la carretera, prácticamente en el cemento. Esa semilla quedó vulnerable. ¿Y qué ocurre? Vinieron las aves y se las comieron. El ave, las aves tipifican ¿qué? El enemigo, los demonios, lo malo. Entonces, en otro terreno, que fue las rocas, que es lo pedregoso, dice que no había mucha tierra, que de inmediato brotó
El sol salió, se quemó. ¿Y qué ocurrió? No hubo fruto. No había tierra. Santo. No había raíz. Se secaron y se marchitaron. Aleluya. Dice que la otra semilla cayó entre los espinos. Estos crecieron, pero los espinos crecieron también. Y los ahogaron, los traspasaron y no produjeron mucho fruto. Así que podemos ver que en estos tres suelos no hubo fruto. En el camino, en el pedregal, ¿en qué? En la roca, en los espinos, no hubo fruto. No hubo un resultado agradable a Dios. Aleluya. ¿Qué nos enseña esto? Que la mayoría de las personas no van a ser fructíferas en el Señor. Santo. Santo, aleluya. No van a tener una vida que va a producir lo que el sembrador, que Dios es el sembrador, espera. Santo Dios. Y hay veces que nosotros queremos sembrar semillas en personas que tienen un corazón de cemento, Poderoso que Dios. tienen un corazón lleno de ¿qué? De raíces de amargura. Aleluya. Y no quieren dejar que el Espíritu Santo trabaje. Nosotros tenemos que procurar que nuestro corazón sea ¿qué? Una tierra fértil, como dice su palabra. Que en nuestro corazón no haya espinos, que en nuestro corazón no haya cemento, que en nuestro corazón no haya pedregal, sino que haya una tierra fértil que produzca los frutos agradables a Él. Dice el versículo 8, pero una semilla que cayó en la buena tierra. Y como les he enseñado anteriormente, ¿qué significa bueno? ¿No se acuerdan? Cuando algo es bueno, cuando Dios dice esto es bueno, esta tierra es buena, que está dentro de la voluntad de Dios. Muy bien, una estrellita. Lo que es bueno para Dios significa que está dentro de la voluntad de Dios. Aleluya. Y dice que hubo una semilla que cayó en buena tierra. Qué lindo, ¿verdad? Cuando estamos en buena tierra, estamos conectados con la voluntad de Dios. Amén. Cuando la tierra es fértil, es buena porque está alineada a la voluntad y los propósitos de Dios. Entonces tú y yo tenemos que estar comprometidos, conectados con la voluntad de Dios. Nuestro deseo tiene que ser siempre agradar a Dios. Thank you, Lord. Porque si no es así, no somos tierra buena. Santo. No somos el tipo de terreno donde la semilla va a formar buena raíz para producir buenos frutos. Si somos discípulos de Jesucristo, si somos parte de la familia de Dios, si somos esos candidatos para recibir la revelación y el conocimiento de Dios, tenemos que estar interesados en la voluntad de Dios. Alabado Dios. Dice que parte cayó en buena tierra y dio su fruto. Y dice que no la dio de vez en cuando, porque el fruto del Señor es constante. Amén. Dice que da el fruto de continuo y produjo al 100, al 60, al 30 por uno. Nunca dejó de dar fruto. Y dice, el que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga un corazón abierto y dispuesto a escuchar, oiga. Jesucristo, cuando estudiamos en Apocalipsis, las cartas del capítulo 2 y 3, el Señor le envía las 7 cartas a las 7 iglesias en el Apocalipsis. Y el Señor culmina diciendo, ¿verdad?, que el que venciere, que tenemos que ser más que vencedores, al que venciere se le espera que un galardón, una recompensa. Y Él termina diciendo en sus cartas que el que tenga oído, que oiga. El que tenga oído para cumplir la voluntad de Dios, oiga, escucha. El que tenga un corazón dispuesto a escuchar la semilla del Señor, su palabra, oiga. Aleluya. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos están dispuestos a escuchar. Aleluya. No todos están dispuestos a recibir la palabra de Dios. No todos están dispuestos a dar frutos en él. Aleluya. Pero nosotros, tú y yo sí. Amén. Así que nosotros tenemos que, velar nuestro terreno. Amén. 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 El mensaje que el Señor lleva no es para las multitudes, no es para las muchedumbres, no es para las masas. El mensaje del Señor va dirigido a los creyentes, a la congregación de los redimidos, como vemos aquí, como aquellos que escuchan también, aquellos que son sus discípulos. ¿Por qué? Porque reciben la palabra y dan buenos frutos. Amén. Entonces dice la palabra que acercándose de los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios
mas a ellos no les es dado. Los discípulos tenían la confianza de ir a su maestro y decirle: ¿y por qué tú hablas por parábola? No entiendo por qué hablas así. Puede ser un poquito más claro. ¿Por qué enseñas de esta manera? Y Jesús le responde: a ustedes les ha sido dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Se le da a todo el mundo el privilegio de conocer los misterios del reino de los cielos. No. ¿A quién? A los discípulos. ¿Y quiénes son los discípulos de Jesús? Nosotros, los que caminamos en su voluntad, los que anhelamos obedecer, los que anhelamos crecer en el propósito de Él. Amén. Así que a ti y a mí se nos ha dado el derecho de conocer los misterios del reino de Dios. Y como se nos ha dado ese derecho y ese privilegio, Dios va a sembrar su verdad en nosotros. ¿Para qué? Para que demos frutos en Él. Amén. Dice: a ellos no les ha sido dado. ¿Y a quiénes no se les da esa revelación, o sea, ese privilegio de conocer la revelación de la palabra de Dios? A los que tienen un terreno pedregoso, espinoso y junto al camino. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener conocimiento espiritual, podemos tener conocimiento en la palabra, podemos estudiar la palabra, pero si no estamos comprometidos con la voluntad de Dios, dice la palabra que lo que tenemos va a ser quitado. Ese entendimiento va a ser removido. No va a haber crecimiento en la fe. No vas a crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. Tu punto de vista va a estar errado y no va a estar alineado a la voluntad de Dios. No hay crecimiento en Él. ¿Cuál es el tema principal de la Biblia? ¿Cuál es el tema principal de las Escrituras? ¿De qué habla Jesús en su palabra? Del reino de los cielos. Del reino de Dios. Aquí no estamos hablando del gobierno de Estados Unidos. Aquí no estamos hablando del reino de Europa. Aquí no estamos hablando nada terrenal. Jesucristo todo lo que nos enseña es sobre el reino de los cielos. Y ese tiene que ser su interés y mi interés. En conocer la voluntad de Dios como es en los cielos, aquí en la tierra. Así que, por medio de su palabra, Dios nos va a revelar los misterios. Aquí. Y ¿sabes qué? Este mensaje, este evangelio se lleva predicando por miles de años. Amén, santo, aleluya. Y Jesucristo siempre hace referencia a las palabras de los profetas en el Antiguo Testamento. Santo. Porque Jesucristo es el cumplimiento de esa profecía del Antiguo Testamento. Alabado. Que los profetas no lo vieron, pero lo creyeron. Yes, thank Y you, lo Lord. hablaron y lo profetizaron. ¿Por qué? Porque eran guiados por el poder del Espíritu de Dios. Alabado. En esos tiempos el Espíritu de Dios, mira, iba y se iba. Ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Cuando le recibimos como Señor y Salvador, porque Jesús dijo: es necesario que yo me vaya para que el Consolador venga. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Yes, thank you, Lord. Entonces, le preguntan: ¿por qué le hablas por parábolas? A ustedes les he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso le hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, y hago pausa: hablen parábolas para que viendo no vean Aleluya. y oyendo no entiendan. Pero ¿y por qué? Si lo que queremos es que la gente vea y que escuche que tú eres el Mesías, el Salvador. Aleluya. Dios no quiere compromiso parcial. Amén. Dios quiere un compromiso total. Por eso Él habla en su palabra de las ovejas y las cabras. Por eso Él habla en la palabra sobre el frío y ¿qué? El caliente, porque a los tibios los vomita. Santo. En Dios no hay términos medios.
El Señor quiere un compromiso completo con la voluntad de Él. Amén. Porque cada cual va a cosechar el beneficio de su compromiso. Amen. Thank you, Jesus. El que está cumpliendo el propósito de Dios va a ¿qué? A cosechar el beneficio de su compromiso con Dios. Pero el que se pone en compromiso con la voluntad de Dios va a cosechar el resultado de aquello a lo que se comprometió. ¿Qué significa eso? Que vas a estar en el bando equivocado. O estás con Dios o estás con el diablo. Santo. Punto. ¿Por qué? A los tibios Los vomita. los vomita. Santo. Hay quienes entienden el Evangelio, entienden la palabra, estudian la palabra, pero no hicieron un compromiso verdadero con el Señor. Después de un periodo de tiempo, cambian su entendimiento que tenían en parte, fue quitado. ¿Y qué ocurre? Que promueven falsas enseñanzas, herejías y promueven cosas que van en contra de la palabra de Dios. Thank you, Jesus. Thank you, Hicieron una falsa profesión de fe. Dicen ser cristianos, pero no lo son. Porque aquel que verdaderamente dice que ama al Señor, su vida va a demostrar que ama a Dios. Amén. Yo no puedo decir que Cristo vive en mí y me voy de aquí y me voy a las discotecas a fumar, a beber, a bailar. Y diciendo, Cristo vive en mí, ¡yay! ¡Vámonos de fiesta! No. Cristo no vive en ti. Santo. Tú Amén. tienes una falsa confesión. Thank you, Jesus. Y de esos hay muchos. Pero Dios nos busca. Pero Dios nos ha dado un discernimiento. Amén. ¿Para qué? Para poder discernir los espíritus, lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Amén. Así que Jesús cita al profeta Isaías, porque dice que será cumplida sobre ellos, escuchando, no entienden, viendo, no ven y no perciben. Ven, pero no tienen la percepción ni la revelación de Dios, y no logran entender las verdades del reino de los cielos. Amén. Dice, de oído oiréis y no entenderéis, Thank you, y Jesus. viendo veréis y no percibiréis. Versículo 15. Alabado. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo Thank you, los Jesus. sane. Glory. Cuando nosotros estamos interesados, comprometidos en la voluntad de Dios, el Espíritu Santo va a invertir en nuestras vidas. Vamos a poder ver al Padre glorificado, vamos a ver a Jesús, el ministerio de Jesús operando a través de nosotros. Usted sabe que Jesucristo nos da dones, llamados, ministerio, y todo es dado por el mismo Espíritu. Amén. Amén. Aleluya. Cuando nosotros estamos interesados y comprometidos con la voluntad de Dios, vamos a ver a Dios glorificado, vamos a ver a Jesús operando a través de nosotros, vamos a ver al Espíritu Santo que se va a encargar de guiarnos, iluminarnos, llenarnos de su poder, de su fuerza, para que podamos producir frutos, como dice la parábola, al 100, al 60 y al 30 por uno. Vamos a ser fructíferos de continuo, constantemente vamos a estar dando buenos frutos, no de poquito en poco, no de vez en cuando, no de cuando en vez, constantemente. Sin embargo, los que no están interesados en hacer la voluntad de Dios, aquellos que no tienen compromiso con Dios, no pueden percibir lo de Dios. ¿Saben por qué? Porque su corazón está engrosado, su corazón está embotado, su corazón está endurecido. ¿Y cómo se puede engrosar, embotar, endurecer un corazón? Por las cosas de este mundo, Santo. que no están conectadas a la voluntad de Dios, porque su corazón está inclinado al mundo y no a la voluntad de Dios. Entonces, cuando busco la definición de engrosado, significa que está lleno de grasa. Aleluya. ¿Puede fluir la sangre bien en las venas si están llenas de grasa? No, se tapan. Se tapan. ¿Qué ocurre? Santo. Hay un infarto. Yo dije, ay Señor. Y eso es del diccionario bíblico. Yes. Thank you, Lord.
Así que si el corazón está embotado, engrosado, endurecido, significa que está lleno de grasa, que está debilitado, que está entorpecido, que está aturdido. Un corazón que está aturdido no puede recibir la revelación de Dios. Aleluya. No puede percibir el pensamiento de Dios. Santo. No están conectados a la voluntad de Dios. Poderoso Dios. El corazón se endurece. Sus oídos se han hecho difíciles de penetrar con la verdad. Usted ha intentado alguna vez en su vida, ha tratado de explicarle algo a alguien y no lo entiende. Yes. Ajá. Yes. Muchas veces, ¿verdad, pastor? Empezando por mí. Bendito. Que él me sigue explicando, y yo, ajá. Sí, yo te entendí, no me entiendes. ¿Por qué? Porque cuando entendemos algo, ¿qué hacemos? Lo aplicamos. Lo aplicamos. Por favor, píntame esta pared color gris. ¿Entendió, pintor? Ay, sí, claro, entendí. Y vino el pintor y la pintó de blanca. Y viene el pastor y le dice, pero ¿por qué tú pintaste esa pared de blanco? ¿No entendiste cuando te dije que la pintaras de gris? Sí, entendí, pero es que el blanco se veía más bonito. ¿No ves que le da más amplitud? El blanco da paz. El gris, color así misterioso. ¿No hacemos eso contigo? Así es. Todo el tiempo. All the time. Y si nosotros seguimos haciendo eso, ¿qué va a pasar? Se nos va a llegar el corazón de grasa. Se nos endurece el corazón. Aleluya. Se nos embota el filo. Ajá. Una espada sin filo no corta. No. Así es. Una espada sin filo no corta. Amén. ¿Y qué es la palabra? Bastante quedó de Cortante. Que penetra. Por eso tenemos que estar llenos de ¿qué? De la palabra. ¿Para hacer qué? Espadas afiladas. Amén. Amén. Alabado Dios. Somos espadas afiladas cuando tenemos la palabra en nuestro corazón. Amén. Así que su corazón se endurece, sus oídos se han hecho difíciles de penetrar con la verdad y sus ojos están cerrados. Esta persona está en una mala condición. ¿Por qué? Porque rechazó la voluntad de Dios, porque rechazó la verdad de Dios, porque rechazó lo bueno de Dios y las cosas de Dios. A ellos se les dio semilla, pero esa semilla no produjo nada. Santo. Fue devorada, ahogada y quemada. ¿Y qué ocurre? Sus ojos no van a ver, sus oídos no van a escuchar, sus corazones no van a entender. Pero Jesús dice, si se convierten, yo los puedo sanar. Amen. Thank you, Lord. No quieren, porque ya rechazaron mi palabra, rechazaron mi verdad, pusieron un muro con el conocimiento, la revelación que Dios nos da día a día, porque la culpa no es de Jesús, porque Jesús da semilla todo el tiempo. Amén. Esta semilla de la palabra está aquí. Amén. Nosotros lanzamos semillas a otras vidas cuando hablamos de la palabra. Amén. Usted tiene que lanzar las semillas de la palabra a su esposo, a su esposa, a sus hijos, Aleluya. a todo el que le rodea. Usted tiene que sembrarle la semilla de la palabra. Amén. Y el Espíritu Santo da crecimiento. Sí, Señor. Amén. No Amén. podemos rechazar la palabra. Amén. Cuando hay una falsa confesión de fe, cuando no hay compromiso, no están interesados en hacer la voluntad de Dios. Así no sigue insistiendo en alguien que rechazó al Señor. Aleluya. Hay un cecilecista. Hay personas que sí quieren conocer al Señor, que sí quieren dar frutos en Él. Amén. Y hay que invertir Señor. el tiempo en ellos. Amen. Thank Amén. you, Lord. Amén. 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 Dice la palabra que más necio es el que trata de hacer entender a un necio. Ajá. Aleluya. Y eso cada rato el Espíritu Santo me lo trae a memoria cuando yo quiero tratar de explicar algo y no me entienden. Esa persona no me entiende. Y yo, pero mira, la palabra dice esto aquí. Sí, pero es que yo no lo creo. No, pero es que mira, el Espíritu Santo. No, es que eso no aplica a mi vida. Yo creo lo que me conviene. Y el Espíritu Santo, más necio es el que trata de hacer entender un necio. Ok, Señor, aquí me callo, aquí me voy, Dios te bendiga, chao. Me doy la vuelta, sacudo mis pies y sigo el camino. Amén. Amén. Por el camino que da fruto. Porque nosotros tenemos que tomar la verdad del Señor
tenemos que implementarla en nuestras vidas. Thank you, Lord. Dios comparte vida por medio de su palabra, pero cuando no respondemos como Dios quiere, nuestros ojos se cerrarán, nuestros oídos se volverán difíciles de penetrar y el corazón se endurecerá. Como dice la palabra, es comezón de oír. Sí, Señor. Y solamente quieren escuchar lo que agrada su concupiscencia, su deseo, su corazón engañado. Aleluya. La verdad de la palabra de Dios sale al mundo, pero ¿cómo responden las personas cuando la reciben? Se supone que nosotros caminemos para que cumplamos su voluntad, Amen. para que su nombre sea glorificado y sus propósitos sean cumplidos, que seamos discípulos que temen al Señor. El que piensa que está aquí en la tierra para que Dios le cumpla sus deseos tiene un corazón totalmente engañado. Santo. Aleluya. Y esto va a causar que no vean las cosas con claridad, que no puedan percibir la realidad correctamente y que el corazón se endurezca como piedra. Aquí no estamos para que nos complazcan, aquí estamos para hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. Aleluya. ¿Qué es lo importante para ti? ¿Qué es lo importante para mí? Dice el versículo 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon, anhelaron ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo vieron. ¿Qué es lo más importante para ti? Aleluya. ¿Qué es lo más que te apasiona? Tu vida refleja tu compromiso con Dios. Santo. Tu prioridad es establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Thank you. Tu economía es utilizada para cumplir su voluntad y para invertir en la obra de Dios. Dios nos da economía no para gastarnos en nuestros deleites. Sí, Señor. Él nos da la economía para seguir llevando el evangelio del Señor en su misericordia. Él nos da añadiduras. Sí, Señor. Pero cuando no caminamos en la voluntad del Señor, si tú le dijiste sí y amén a Dios, Él va a cerrar las finanzas. Sí, Señor. Porque antes de que te pierdas, Él te va a bajar de la nube. Porque Él nos ama. Y a Amen. todos nos ha pasado. Y ahí reconocemos, Señor. Cuando vine a ti, yo dije, heme aquí, envíame a mí. Y te dije, voy a servirte el resto de mi vida. Todo lo que yo tengo es tuyo, porque no es mío, es tuyo. Pero de momento en el camino, como que nos vamos poniendo cómodos. Y decimos, hasta aquí, Señor. Ya tengo todo lo que yo quería. Ahora pues vamos a surfear suavemente. Y el Señor dice, no. Y viene y te estremece. Porque tenemos que rendir nuestra voluntad total a Él. Amén. Santo. Aleluya. Rendir la voluntad a Dios duele. Pero duele tu carne. Duele tu ego. Duele el orgullo. Duele tu deseo. Pero sabes que se fortalece tu espíritu. Amén. Te vivificas, te llenas de gozo, te llenas de amor, te llenas de paz. Es un amor sacrificial. Sacrificial como Jesucristo que murió en la cruz. Los matrimonios que están aquí, mírense. Esposos, esposas, mírense. Mírense. O pongo aquí al frente a que se miren. Es más, pónganse de pie, usted está muy tímido. Anda. Arriba, estamos matrimonios. Francesca, te perdono porque desde que tú estás allá arriba, pero piensa que él está ahí. Qué lindo. Los solteros, ustedes sigan clamando a Dios. Que es mejor estar soltero que vago paño. Eso es. Mejor estar lleno de Dios y servir al Señor que estar como una demonia o demonio. Que sea piedra de tropiezo. Amén. Entonces, esa misma pregunta que Dios nos hace. No, se quedan de pie. Ay, Dios mío. Mírense así, bien bonito, como cuando se casaron por primera vez, ¿verdad? Y dijeron un pacto aquí frente al altar. Que en abundancia, en escasez, en salud, en enfermedad, en tristeza, en riqueza, en pobreza, ¿qué vamos a hacer? ¿Que vamos a estar juntos?
Hasta que venga el Señor. Hasta siempre, exacto, hasta que venga el Señor. Entonces, el Señor nos pregunta, ¿qué te apasiona? Y como esposa, ¿te apasiona tu esposo? Como esposo, ¿te apasiona tu esposa? Yes, say yes. Oye, Ruthie, Ruthie es la cheerleader. Eso es así, tiene más pasión que los matrimonios. Es porque es soltera. Entonces, así mirando tus ojos a los ojos. Tu esposo y tu esposa son tu prioridad dentro de la voluntad de Dios. Tu prioridad es establecer el reino de Dios en tu hogar. Tu economía es utilizada con sabiduría, buenos mayordomos, no solamente cubriendo las necesidades del hogar, sino que la expansión del reino de Dios. Estoy cumpliendo la voluntad de Dios en mi matrimonio, como esposo, como esposa. Ustedes piensen, examinen su corazón. Mi corazón es un terreno espinoso, pedregoso, como piedra, cemento, o es buena tierra. Una tierra que está dentro de la voluntad de Dios. Otra pregunta. Y mira a la esposa a los ojos. No miren a más nadie. ¿Tu esposo te hace feliz? ¿Tu esposa te hace feliz? ¿Es tu prioridad? ¿Es Dios la prioridad en el matrimonio? ¿Dónde está Jesús? Amén. Primero. No es su prioridad. Si se le hace difícil responder estas preguntas con relación al matrimonio, evaluemos cómo está nuestro corazón. Puedes decirle a ella, su esposa, te amo, eres importante para mí. No te mueras antes ni yo me muero antes. Nos vamos juntos con Cristo. Usted sabe que la relación, se pueden sentar. Gracias por participar de esta dinámica. Amén. Ustedes saben que como está su matrimonio, así está su relación con Dios. Y todos los días tenemos que analizar. ¿Por qué discutimos con el esposo? ¿Por qué discutimos con la esposa? ¿Por qué queremos esto? ¿Por qué no queremos lo otro? Cuando nos damos cuenta, estamos peleando con Dios. Sí, Señor. Porque ¿qué somos nosotros? ¿La iglesia qué es? El cuerpo de Cristo. Amén. ¿Qué? Somos la novia. Jesucristo es que la cabeza. Amén. Y por medio de Jesucristo fuimos reconciliados con nuestro Padre Celestial. Aleluya. Y Jesús entregó su vida por nosotros. Y cuando nos unimos en matrimonio somos una sola carne. Y es un misterio como el esposo santifica a la esposa, Cristo santifica a la iglesia, el esposo santifica a la esposa santifica al esposo. Amén. 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 Así que ustedes sigan orando y clamando por esposo y esposa. Aquellos que no conocen al Señor sigan clamando por ellos, porque ellos van a conocer al Rey. Yes, thank you, Lord. Amen. Bueno, luego de este paréntesis, continúo. Valoramos la palabra de Dios. Amén. ¿Qué hacemos con la verdad que es depositada en nuestros corazones? ¿Manifiesto ser buen terreno o no? Aleluya. Dice, bienaventurados son vuestros ojos porque vuestros ojos han visto y vuestros oídos han oído, porque de cierto les digo que muchos profetas y muchos justos, los sadequín en esos tiempos estaban comprometidos con las promesas de Dios. ¿Refleja mi vida que yo estoy persiguiendo las promesas de Dios? Aleluya. Ellos desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Santo. Estamos nosotros en la posición de aprender
la verdad, plantarla en nuestros corazones y Aleluya. poder producir muchos frutos en él. Y dice el 18, oíd pues vosotros, oigan ustedes, esto es un mandamiento de Dios. Oigan ustedes, Jesús le dice, oigan ustedes la parábola del sembrador. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Aleluya. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, Santo. pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y 30 por uno. Aleluya. Dice la palabra y Jesús nos enseña que todos escucharon la palabra de Dios. Hay excusa de que yo nunca conocí de Jesús ni de su palabra. No, porque Jesús dice que todos escucharon la palabra de Dios, la palabra de su reino. La verdad de Dios fue por todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel para sembrar. Amén. Dios no se va a negar a sí mismo, pero soy yo fiel para recibir la semilla de Dios. Aleluya. ¿Soy yo fiel para atesorar esa semilla y que produzca frutos? Que revela nuestra vida. Porque no se trata de que sí, yo pienso, o yo soy, o yo creo que soy hijo de Dios. ¿Qué revela mi testimonio? ¿Qué revela mis acciones? ¿Qué revela mis comportamientos? ¿Qué le revela mi lenguaje? Aleluya. ¿Qué revela lo que yo hago? Alabado Dios. Thank you, Jesus. ¿Doy buen testimonio o es uno desagradable a Dios? ¿Muestro que mi terreno es el pedregoso, el espinoso, el duro en el camino o buena tierra, alineado a la voluntad de Dios? Thank you, Jesus. Todo el mundo que escuche las palabras del reino pero no las entiende, es aquel que no le presta atención, es aquel que no la analiza detalladamente, es aquel que no le da importancia a la palabra de Dios. Santo. Porque para poder llegar al conocimiento de la verdad de Dios, tenemos que entender, prestar atención y analizar la palabra de Dios. Amen. Cuando busco la definición de entender, significa colocar algo en conjunto. Yo entiendo algo y respondo a lo entendido. Me muevo hacia lo que la instrucción indica. Poner las cosas juntas. Cuando entendemos y escuchamos la verdad de Dios, esto produce que caminemos, que nos movamos en esa dirección. Por eso cuando se nos da una instrucción y entendemos, ¿qué hacemos? Aplicamos. La aplicamos. Un doctor le dice a la enfermera, tienes que ponerle tantas unidades de suero a este paciente y le vas a poner antibiótico, esta cantidad, este antibiótico. Si la enfermera no hace eso, ¿qué va a pasar con el paciente? Muere. Se muere. La enfermera no puede decir, no, a mí me parece mejor el doctor que le tiene que poner este otro antibiótico. O no, ese suero no le conviene, mejor vamos a darle arroz, habichuela y bistec. Las enfermeras se sujetan ¿a quién? A los doctores, ¿verdad, Sonia? Pues aquí se sujeta la iglesia. A Cristo. A Cristo. ¿Y a quién más? A su palabra. Amén. Santo. Amén. Amén. Dice el versículo 19, cuando el que oye la palabra del reino y no la entiende, es aquel que no le hace caso. ¿Y qué ocurre? Le está abriendo las puertas al enemigo. Está invitando al enemigo a morar en su casa, en su vida. Y dice que viene el enemigo y arrebata lo que ha sido sembrado en su corazón. ¿Qué es lo que ha sido sembrado en el corazón? La palabra. La palabra de Dios, la palabra del reino de Dios. Así que si la persona escucha la palabra pero no le hace caso, la ignora, el enemigo viene y arrebata lo que ha sido sembrado en su corazón. Santo Dios. Y este fue el que fue sembrado junto al camino. Esta semilla fue sembrada en el camino duro.
El enemigo arrebatará las palabras del reino para que no permanezcan en muro. Ustedes saben que va a haber un arrebatamiento. Amén. Amén. En Tito 2:13, primera de Tesalonicenses 4. La Amén. iglesia va a ser arrebatada. Amén. Jesucristo va a arrebatar a su iglesia. Santo. No permita que el enemigo arrebate la palabra en usted. Santo. El enemigo es un imitador. Hello. Amén. El enemigo quiere imitar a Dios. Pero el enemigo lo que quiere es quitarle esa palabra que fue depositada en su corazón. ¿Para qué? Para ser del bando de Satanás. Malo. Eso no lo podemos permitir. Dice que lo que fue sembrado en pedregales, en ese terreno pedregoso, es el que escucha la palabra e inmediatamente con gozo la recibe. ¿Cuánto hemos visto eso? Escuché la palabra y la recibí con gozo. Suena muy bonito al inicio, pero la persona que oye la palabra de Dios la recibe con gozo, pero no tiene comprensión, no tiene el entendimiento ni reflexiona en esa palabra, se goza con la promesa de Dios, Amén. escucha, lo recibe al inicio, pero debido a que no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, rápidamente, muy pronto, recibe la palabra temporeramente, pues al venir la aflicción o la persecución, las tribulaciones que ocurren por causa de la palabra del Evangelio, tropiezan. Santo. La palabra tribulación significa sufrir. En Hechos 14:22 dice que es necesario que atravesemos por mucha tribulación para entrar al reino de Dios. Santo. Eso no lo despista a nadie. Estamos en el reino de Dios, vamos a pasar por tribulación. Pero vamos a pasar tribulación no porque por nuestras malas decisiones, sino por la fe verdadera, por la palabra, por el Evangelio. Entonces, ¿qué ocurre? Hacen la confesión de fe, pero no la entienden. ¿Por qué? Porque de momento pasaste en persecución porque eres creyente. Te Amén. convertiste en Señor, confesaste a Cristo, recibiste la promesa, recibiste el llamado y empezaste con gozo, pero vino alguien y dijo, tú eres un aleluya, que si tú eres un pecador, pero mira, tú no puedes hacer eso porque tú antes eras eso. ¿Qué ocurre? Se ofende, se escandaliza y se aturde Sí, Señor. y no dura, Santo se Jesús. va. Porque la persona que escucha ese escándalo se siente aturdida cuando llega la persecución por causa de la fe verdadera, por el Evangelio, por la fe en Cristo Jesús. Esa persona no estaba preparada para esto. ¿Y qué ocurre? Le da la espalda al Señor, Alabado. le da la espalda a la fe. Y dice la palabra que estos son los que están en terreno pedregoso. El que fue sembrado entre espinos es aquel que oye, escucha la palabra, y no es por causa de las persecuciones y tribulaciones, es por el afán del siglo y el engaño de las riquezas, que ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí el Señor nos da otro ejemplo de que el que escucha la palabra se deja llevar por el afán del mundo, por el afán del siglo, de los tiempos y el engaño de las riquezas que ahogan la semilla de Dios y hacen que no produzca frutos. Entonces, cuando uno busca la definición de afán, afanes, viene de meligna, que significa distracciones, solicitudes, pensamientos divididos. Entonces dice que ese que escucha la palabra, el que fue sembrado en espinos, escucha la palabra, pero no es por las tribulaciones ni persecuciones de la palabra, es por el pensamiento dividido, por la solicitud que le hace el mundo al hombre, por el afán, por la distracción, por la ansiedad del mundo, de los tiempos en que vivimos, del siglo, y el engaño, la mentira de las riquezas, la abundancia de posesiones externas, el buscar enriquecerse todo el tiempo. Eso es un engaño del enemigo. El Señor da madurez para manejar las riquezas. Tenemos que ser buenos mayordomos, pero no muchos lo son. Amén. Entonces,
¿Con qué estamos comprometidos? ¿Qué es lo más que me interesa hacer? ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Verdaderamente estoy comprometido con el reino de Dios a todo costo? Aleluya. ¿Verdaderamente estoy dispuesto a perseverar, no importando qué pueda haber, pueda vivir, sabiendo y confiando que Dios es mi provisión? Alabado. ¿O estamos comprometidos con el mundo y los intereses del mundo? Santo. Aleluya. Porque si nuestro compromiso está en los afanes del mundo, la semilla va a ser ahogada. Santo. Estamos siendo un terreno espinoso, estamos creciendo en el Aleluya. espino. Para muchos, el manejo de las riquezas hace que sean engañados, porque persiguen, aman las riquezas. Están constantemente buscando llenar sus bolsillos y sus cuentas bancarias. Total, nos vamos para el cielo, de aquí no nos llevamos nada. Amén. La palabra nos enseña que tenemos que sembrar nuestros tesoros, que tenemos que hacer tesoros en los cielos, donde el orín, el óxido, la polilla, el gusano, el enemigo no puede destruir. Y siempre queremos aquí, tesoros en la tierra. Esto se queda. Los espinos sofocan, ahogan la palabra. Aleluya. Y no hay frutos. Ustedes saben que el trabajo se queda. Así es. Muchas personas dedican 20, 30, 40, 50 años en el trabajo y cuando se retiran dicen, ¿ahora qué hago? Porque su vida estaba centrada en el trabajo. Su enfoque era el trabajo. Santo. Sus retos, sus metas eran en el trabajo. Señor. Y quiero alcanzar más, y quiero alcanzar más, y quiero alcanzar más. ¿Y para Dios qué? Nada. ¿Y para cuándo lo de Dios? Santo. Aleluya. Porque el Señor en estos tiempos demanda de la iglesia más tiempo, Amén. Aleluya. más unidad, Aleluya. más alineamiento a los propósitos de Dios. Menos mundo y más de Cristo. Amén. Cristo viene. Amén. Yo no sé si usted está viendo lo que está pasando en el mundo, Señor. que los aviones se están estrellando. Ustedes saben que hay una batalla en el reino espiritual, en los cielos hay una batalla. Amén. Hay oposición, el enemigo no quiere que Cristo venga, pero ¿quién manda? Dios. Aleluya. ¿Qué quiere el enemigo? Que en los últimos tiempos quiere engañar a todos los hijos de Dios lo más que pueda. Amén. Pero los que permanezcamos firmes, persistentes en Él, los que venzamos, los que estemos, mira, venciendo en su palabra, en sus convicciones, en su verdad, nos espera un galardón. Aleluya. No aquí, en los cielos. Amén. Y eso es lo que yo quiero. Amén. Amén. Dice que ahogan la palabra a los espinos y no hacen que den frutos. Cuando algo es infructuoso, es algo estéril, desprovisto de buenas obras, que no contribuye en nada a las instrucciones del reino de Dios, no contribuye con nada de las enseñanzas de Jesús, no contribuyen al mejoramiento, ni crecimiento, ni el consuelo de otros, no producen lo que debo producir. Familia, la iglesia está para consolar a otros, la iglesia está para edificar la vida de otros, la iglesia está para enseñar la palabra a otros. Y si nosotros como hijos de Dios y discípulos de Jesucristo no estamos haciendo eso, no estamos caminando en el llamado y en la voluntad de Dios, estamos siendo infructuosos. Aleluya. Porque esto no se trata de que si tú me caes bien, yo te voy a hablar de Cristo. Esto se trata de que tenemos que ser intencionales con la palabra. Donde quiera que estemos, el Señor nos va a dar la oportunidad de poder sembrar la palabra, de poder enseñar la verdad, de poder enseñar lo correcto, de poder enseñar lo que el Señor quiere que verdaderamente enseñemos. Amén. Aleluya. Versículo 23, estoy terminando. La semilla que es sembrada en buena tierra, aquí estamos, Amén. buena tierra, nosotros. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, escucha y entiende la palabra y da fruto. Y produce al 100, al 60 y 30 por uno. El que produce, modela, da ejemplo, ejecuta. Santo. Vuelvo y repito, buena tierra tiene que ver con la voluntad de Dios. Amén. Si estamos interesados en la voluntad de Dios, nuestro corazón siempre va a querer agradarle a Él. Thank you. Queremos traer gloria a Él. Queremos estar totalmente comprometidos con Él. Amén. ¿Y qué va a hacer Dios? Dios siempre va a respaldar a sus hijos. Santo. Dios va a moverse a favor de sus hijos. Dios trae la provisión.
Dios nos va a llenar de su presencia para que podamos testificar de Jesucristo. Alabado. Y cuando vayamos a su presencia va a decir, tú fuiste un testigo fiel mío. Vente aquí, está tu galardón. Aleluya. Alabado. Jesús siembra en todo tipo de terreno. Aleluya. Los que están en buena tierra están conectados a la voluntad de Dios. Dios siempre enfatiza en su palabra, en su verdad y en su revelación. El que oye y escucha la palabra de Dios no es sordo, presta atención, considera lo que se ha dicho, comprende y percibe. Thank you, Lord. El que entiende une la mente. No hay división. Aleluya. Porque unimos nuestro pensamiento al de Cristo. Aleluya. Entendemos. Cuando entendemos algo y tomamos la decisión de hacerlo, nuestras acciones, nuestra conducta, nuestro comportamiento manifiestan lo entendido. Si usted manda a su hijo a recoger el cuarto y le dice, el Senaí, ve y recoge tu cuarto, y el Senaí no lo hizo, ¿qué pasó? ¿Entendió o no entendió? ¿O entendió y está desobedeciendo? Guarda las cosas para ¿Qué? Aquí se le guarda las cosas de Guarda las cosas muy bien. Porque muy bien. De esa manera, de otra manera no entiendes. Cuando el Señor nos manda a hacer algo Aleluya. y no lo hacemos, ¿por qué no lo hacemos? ¿Porque no lo entendemos o porque estamos desobedeciendo? Porque muchas veces entendemos, pero no queremos hacerlo. Pero el que entiende, dice la palabra, que su comportamiento va a manifestar lo entendido y aprendido de Dios. Va a mostrar por su buena conducta el conocimiento en la acción. Dice que va a producir frutos, va a haber un resultado, va a ser fructífero en Dios. La palabra de Dios nunca regresa vacía, permanece en mí, dice la palabra. Jesús dice, permanece en mí, el que permanece en mí, yo voy a permanecer en él. Amen. Y siempre hay evidencia de que nuestras vidas han sido transformadas por Cristo Amén. Jesús. Aleluya. Muchos confiesan con su boca y creen en su corazón. Y ahí vemos evidencia en acción. Aleluya. Si conocemos la palabra en nuestra mente, pero no dejamos que penetre a nuestro corazón, no vamos a vivir una vida de obediencia a las Escrituras y no agradamos a Dios. Porque no es lo mismo confesar y no creer que confesar y creer. Porque sabe que la fidelidad de Dios va a producir la cosecha. Me interesa la cosecha del Señor, me interesa invertir mi tiempo y conocimiento en la verdad de Dios. O estoy consumido por los afanes del mundo, por los engaños de las riquezas, el materialismo, y solo persigo metas carnales, temporales, pasajeras, humanas y no físicas. Nosotros tenemos que ser personas comprometidas con el reino de Dios, Aleluya. no solo con la mente, sino con el corazón, haciendo obras que agradan a Jesús. Dice que como es el pensamiento del hombre, así es, tal es. Como está en nuestro corazón, así es que vamos a actuar. Si nuestro pensamiento y nuestro corazón está alineado a la voluntad de Dios, vamos a caminar obedeciéndole a Él. Amén. Amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza. Gracias, Padre amado, porque aquí habemos, Padre amado, un grupo de remanentes comprometidos con tu obra, Señor. Sabemos, Padre amado, que día a día tú nos enseñas, nos recuerdas, Señor, tus promesas, nos recuerdas tu palabra y tus enseñanzas para que demos más frutos en ti, Señor. Y si podemos identificar que en nuestro corazón puede haber, Padre amado, alguna dureza, Padre amado, algún embotamiento, Señor, alguna grosura, Padre amado, que sea tú limpiando, sanando, purificando, Señor, todo nuestro ser, para que podamos dar frutos en ti. Te lo pido y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Amen.